Ella y ese, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a este workshop de oratoria en el marco de la conferencia de Growth Virtual National Conference. Como para comenzar, me presento, yo soy Luisi, soy su MCPPD para la generación 2021 y los voy a estar acompañando en esta capacitación para ver distintos tips y consejos para mejorar su oratoria. Comenzamos entonces. Un poco para contarle la agenda, qué es lo que vamos a estar viendo. En principio, una definición sobre qué se entiende por oratoria. También vamos a ver los distintos tipos de oratoria que hay, qué es la oratoria dentro de IESEC, los tipos de orador que podemos encontrar. Vamos a hacer una actividad en 2 instancias que la vamos a retomar también al final. Vamos a hablar sobre las cualidades del orador en las 5C. También sobre las barreras y las técnicas que podemos tener en cuenta para mejorar nuestra oratoria. Entonces, comenzando sobre qué es la oratoria. Básicamente se la puede resumir como el arte de expresarnos con elocuencia ante un determinado público y la capacidad de lidiar con objeciones e incluso la interacción con los espectadores. ¿Qué significa con elocuencia? Con elocuencia significa hablar con fluidez, con propiedad, con intentar convencer al público sobre lo que se está diciendo. Entonces la finalidad es transmitir un mensaje sin miedo, poder no generar desconfianza y que realmente el otro pueda entender y comprender a dónde vamos, cuál es nuestro punto del mensaje que queremos transmitir. También cabe destacar que es algo natural del ser humano, pero así como es algo natural, se tiene que desarrollar, es una capacidad que vamos adquiriendo y la podamos ir engrandeciendo. Se desarrolló también como distintas disciplinas, tienen sus reglas y sus características propias, se estudia hace años la oratoria, y el discurso básico está compuesto por una introducción o presentación, el desarrollo propiamente dicho del tema que se quiere abordar y finalmente una conclusión, el discurso básico. Hay obviamente otras estructuras, pero se puede resumir en esto. También para comentarles, la oratoria surge de la mano de los sicilianos en la Grecia antigua, era utilizada con fines políticos y también para alcanzar más prestigio, más poder e importancia, digamos, en la sociedad. Y cabe destacar que Sócrates fue quien fundó una escuela de oratoria en la capital, en Atenas, y definió al orador como la persona, digamos, instruida o con ideales que iba a garantizar el progreso del Estado. Esa persona que los iba a llevar adelante y al progreso a toda la sociedad. Respecto a los tipos de oratorias que podemos encontrar, son varios, se los puede resumir en, por una parte, oratoria empresarial, que básicamente es la orientada a los negocios, a los vendedores, a los empresarios, y es como ellos comunican una idea de venta o de negocio, básicamente resumida entre la interacción con las personas y la persuasión también para obviamente lograr su objetivo dentro de lo que es el management speaking o oratoria empresarial. También tenemos la oratoria política, que básicamente son los discursos de gobierno, la actividad pública y demás, de cómo se quiere transmitir como un sector público gubernamental a su sociedad. También tenemos la oratoria religiosa o sacra, que hace referencia a todos aquellos textos de las distintas religiones que pueden llegar a ver y cómo se comunican a sus creyentes. Tenemos la oratoria social, que es básicamente la que se hace más vulgarmente, por así decirlo, en el hogar, en la casa, en la comunidad, en la escuela, en la facultad, etc. Tenemos también la oratoria pedagógica, que básicamente tiene como fin transmitir conocimientos, pero de una manera más didáctica. Entonces se ocupan, por ejemplo, en las escuelas y se hace referencia a ese tipo de oratoria. Después tenemos también oratoria forense, que se utiliza con el tema judicial, en todo lo que tenga que ver con la parte de casos, de resolución y demás. Y también tenemos la oratoria militar, que se usa en el marco de lo que son las fuerzas y los grupos, y la oratoria artística, que básicamente es la expresión por los distintos medios, que puede ser, no sé, con un cuadro, una pintura, etcétera, cómo uno se expresa mediante esa oratoria, que también se puede hacer mediante
cantantes, etc. La poesía, por ejemplo, también es oratoria artística. Pasamos entonces, ¿cuándo específicamente nosotros aplicamos oratoria dentro de AIESEC? Tenemos en distintas instancias. Por mencionar algunas, encontramos las reuniones informativas, las info sessions, como le llamamos nosotros, donde básicamente transmitimos nuestra propuesta de valor, comunicamos cuáles son nuestros programas, cuál es nuestra oferta, por así decirlo, a la otra persona. Tenemos los seminarios también, donde la información le bajamos a los intercambistas sobre cómo va a ser su experiencia, las explicaciones, qué es lo que buscamos como modelo de liderazgo dentro de AIESEC, cuáles son las cosas que queremos que se desarrollen, etc. También tenemos las meetings de equipo, donde alineamos con una agenda, cuáles son las cosas que se estuvieron haciendo, cuáles son las cosas que vamos a hacer, cuáles son nuestras visiones, ambiciones, etc. Tenemos también las entrevistas, por ejemplo, para los procesos de selección, o para las aplicaciones, esas instancias donde nos ponen, digamos, frente a algún tipo de exposición que tenemos que dar. Las aplicaciones también, como mencionaba, a lo mismo que las entrevistas, las distintas instancias que tienen las aplicaciones. Las conferencias, cuando aquí damos sesiones al resto de las personas, que puede ser tanto una conferencia nacional como una virtual, etcétera, como un Leadership Summit, por ejemplo. Y la explicación también, por ejemplo, a familia y amigos de qué es AIESEC, qué hacemos en AIESEC, qué es lo que buscamos, etcétera. Todos esos momentos y en muchos más ponemos y practicamos nuestra oratoria dentro de lo que es AIESEC. Pero también hay que destacar que si bien es importante el talento puro, el talento humano, que parece ser algo innato en una persona, de que sabe cómo expresarse frente a los otros, no es el elemento determinante que nos va a decir, vos sos buen orador y vos quizás tenés que desarrollarlo un poco más fuerte a tu oratoria, sino que realmente vamos a tener que desarrollarlo con distintas técnicas que vamos a hacer en público. Entonces, para comentarles sobre los tipos de orador que pueden existir, hay 4. Esto sobre un autor sostiene que hay 4 tipos de oradores, entonces se los voy a transmitir, se los voy a comunicar. La idea es que ustedes puedan ir viendo los distintos tipos y en cuáles también se pueden sentir reflejados ustedes. En primer lugar tenemos el orador reservado, que es aquel que no habla si no está seguro de lo que va a decir. Es decir, dice lo justo y necesario y tiene que estar extremadamente segura de que la información de que le está dando a los demás es veraz, es verdadera. Entonces solamente se limita a dar información que realmente esté seguro que es así. Dentro de las ventajas tenemos que lo que se transmita va a ser información verdadera, no habría por qué dudarlo. El razonamiento implica que hay una lógica por detrás, dice lo que tiene que decir y nada más, es decir, tampoco se extiende o se va por otras ramas, por así decirlo, con temas que quizás distraen o no caben en importancia en ese momento. Y dentro de las desventajas tenemos el aburrir, porque por ahí se vuelve un poco monótono, no tener impacto o no lograr transmitir eso que realmente se quiere transmitir, y no entretener también relacionado con esto a el aburrimiento, porque se hace como una cosa que carece de dinámica, entonces simplemente es como traer los hechos sobre la mesa y se reduce a eso simplemente. También tenemos el tipo de orador agresivo, que básicamente se resume como que todos le prestan atención a esa persona porque realmente se demuestra y actúa de una forma que impone autoridad, que hace mirarlo, que hace estar atento a esa persona. Dentro de las ventajas que tenemos es que sabe provocar las emociones, es decir, sabe cómo llegar al punto en el cual su mensaje logra generar algo en las otras personas que lo están escuchando, y también tiene, por así decirlo, la capacidad de provocar cambios en las personas o incitar al cambio, es decir, que su mensaje está lleno de contenido. Dentro de las desventajas, sin embargo, tenemos que pueden llegar a desencadenar emociones que quizás negativas, que quizás no era la intención
así como se actúa casi por impulso en algunos momentos, pueden llegar a decir cosas que quizás no eran necesarias o no se lo supo encaminar con las palabras correctas y que puede generar otro entendimiento, digamos. Y también el tema de no empatizar, porque generalmente este tipo de orador se posiciona de una manera en que lo primordial es la persona que está haciendo la exposición y no quizás el resto de las personas. Entonces, el no empatizar, el no saber que no se está solo, que está hablando de otras personas, puede llegar a ser negativo. También tenemos el tipo de orador simpático, que es aquel que genera carisma, confianza, el que todos dicen qué lindo escucharlo, qué energía que tiene. Dentro de las ventajas tenemos que usa el humor, digamos, de forma de entretenimiento para mantener a las personas enganchadas, por así decirlo. Esta persona recurre a esos recursos de dar risa o de quizás utilizar expresiones o hacer chistes donde hacen un toque de humor para que no se vuelva monótono en la charla. Y también es una charla amena, es una charla que va llevando el ritmo, no es que hay como altibajos, sino que siempre es bastante llevadera y se puede seguir el curso eficazmente. Y dentro de las desventajas tenemos la poca claridad que puede llegar a transmitir, como quizás esa falta de objetivo, de irse por ahí por las nubes y no saber cuál es realmente el punto al cual quiere llevar, por esto de hacerlo muy amena a la charla. Y quizás también le cuesta el call to action, en sentido que no se logra, al no lograr entender cuál es el objetivo, cuál es la claridad de su charla, tampoco se logra entender cuál es el objetivo final y cuál es el llamado a la acción específico que te está queriendo transmitir esa persona. Cuál es esa actividad o esa emoción que te va a generar a vos, que cuando salgas de esa exposición, de esa reunión o esa charla, vos digas, ok, tengo que ir y quiero ir a hacer esto. ¿Cuál es el llamado de acción que está transmitiendo? Puede ser que con ese tipo de orador no se logre transmitir eficazmente. Después tenemos el tipo de orador práctico, que básicamente es aquella persona que lo deja un poco al azar, no prepara mucho, utiliza mucho lo que es el storyteller, que es básicamente contar experiencias propias, mucho en lo que uno mismo vivió y cómo se sintió y cómo atravesó, hace muchas analogías también con distintas situaciones vividas con situaciones que quiere transmitir y experimentar en la charla. Utiliza mucho los ejemplos también y las anécdotas, como decía, de esto de la experiencia personal. Se puede resumir como una más improvisación de lo que se hace, de la reunión, de la exposición, etcétera, sin preparar mucho. Dentro de las ventajas encontramos que esa persona generalmente tiene mucha emoción de transmitir lo que quiere transmitir, y que por más que no cuente con los recursos, va a buscar las maneras, va a encontrar las historias o las anécdotas que puedan traerlas sobre la mesa para poder transmitir lo que quiere transmitir. Dentro de las negatividades, sin embargo, tenemos la falta de precisión en la información, quizás son datos muy vagos o no redundantes, quizás carecen de fuentes oficiales y son cosas quizás que se escuchan al azar y la persona las repite, no investiga tampoco plenamente sobre el tema, sino que se habla quizás un poco más por arriba. Distinto es al reservado que directamente solo dice la verdad y de lo que está seguro. Y también puede decir palabras sin pensar, como lo decíamos en otro tipo de orador, en esto de querer hacerlo así un poco improvisado y práctico, quizás algunas palabras no se lleguen a lograr transmitir con el sentido que realmente se lo quiere transmitir. Genial. Pero, spoiler alert, un espejito, vos creas tu propio estilo. Cada uno crea su propio estilo. Estos son 4 ejemplos que mostramos de una teoría que dice que existen estos 4 tipos de oradores. Pero uno mismo va a tomar qué cosas funcionan de cada tipo, por así decirlo, sin necesidad de encasillarlo, sino que uno mismo sabe y crea su propio estilo de cómo se va a dirigir a las demás personas
en una reunión, en una exposición y demás. Entonces lo que le propongo acá es una actividad de unos 5 minutos, donde básicamente me gustaría que agarren una hoja y una virome y puedan escribir y responder estas 3 preguntas. ¿Con cuál de todos los 4 tipos de oradores que les comenté anteriormente se identifican más? Si se identifican, volvamos para atrás, con el práctico, con el simpático, con el agresivo o con el reservado. ¿Con cuál de todos estos ustedes piensan que se parecen más? También responder a la pregunta de qué cosas quieren mantener de ese tipo de orador y qué cosas quieren tomar de otros tipos de oradores. Entonces, en base a todo esto, que puedan hacer un balance de cosas que quieren, a cuál se sienten más parecidos ustedes en personalidad con su oratoria, qué cosas quieren mantener y qué cosas no quieren tomar de otros tipos de oradores. Oradores me siento más identificado.
Tiempo. Genial. Muchísimas gracias por hacer la actividad. Entonces, chicos, este fue solo un primer pantallazo para poder identificar de cierta manera cuál está siendo su orientación o con cuál se sienten más identificados con los tipos de oradores que presentamos. Entonces, siguiendo más adelante, vamos a retomarlo nuevamente. Quería hacerles una pregunta. ¿Qué tienen en común Steve Jobs y Martin Luther King? Tan, 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 tan. Y lo que tienen en común es la persuasión. Por más que estas dos personas hayan estado en campos completamente distintos, en ramas, en público, en fanáticos, etc., lo que tuvieron en cuenta y en común ambos es la persuasión. Es decir, cómo ellos lograban transmitir sus mensajes y realmente convencer a las personas de lo que estaban diciendo para realmente hacerse de su credibilidad. Para realmente hacerse de su credibilidad. Entonces, estas dos personas nos muestran que no es necesario tener un talento, un don natural, sino que realmente es una habilidad que se puede desarrollar, como mencionábamos al principio. Entonces, para hablar un poco más sobre cuáles son esas cualidades del orador. En primer lugar, tenemos el autoconocimiento. Es importante que la persona se conozca en sus fortalezas, en sus debilidades, en sus pasiones. Entonces, de esta manera es mucho más fácil que el discurso llegue, que provoque, que se sienta más seguro al transmitirlo y que sepa por qué lugares puede apuntar que va a tener más éxito transmitiendo el mensaje. También es importante que tener personalidad, que va a ayudarnos a sentirnos mucho más seguros de nosotros mismos, va a crear de cierta manera un estilo propio también. La pasión es una cualidad que hace a que las personas estén hablando y diciendo las cosas porque realmente quieren estar ahí transmitiendo ese mensaje y no realmente porque es algo pregrabado, porque es algo que los obliga o demás, sino que realmente puedan transmitir ese sentimiento de que lo que está diciendo lo dice con todo su corazón. También la intención, la idea es poder hacer una presentación no copiada, sino algo que realmente sea auténtico, que demuestre todo esto de su personalidad, su pasión y su autoconocimiento, que pueda plasmarse en esta presentación oratoria que se quiere demostrar al otro. También la claridad es súper importante, que puedan transmitir y ser claros en el discurso que quieren hacer llegar al otro para que logren entender cuál es el mensaje, cuál es el objetivo final. Se puede obviamente recurrir a distintos recursos o medios para poder hacerlo, pero tiene que ser claro. También tiene que generar una conexión, es decir, ese ida y vuelta, ese sentirse parte del orador dentro de esa, por así decirlo, plenaria, si lo queremos llamar, o ese público espectador o la persona de la reunión de la infomeeting, infosession que tenemos enfrente. También la seguridad, estar completamente seguro de lo que se está diciendo y de lo que se quiere transmitir, porque al tener dudas, eso es lo que nos hace por ahí hablar de otra manera o decir cosas que en realidad no queríamos decir o decir cosas que no son verdad. Entonces están realmente seguros de lo que se quiere decir. Ser sensible, saber hasta qué punto se pueden hablar de ciertas temáticas, cuáles son las cosas que pueden llegar a llegar más o que se tienen que tratar con más delicadeza, con cuidado, porque son cosas más frágiles. También tener memoria, se dice que es un 90% de memoria y de saber y estar seguro de lo que se quiere decir, y solo un 10% de leer los apuntes. Y también la imagen profesional, la imagen con la que uno se pone en escena, cómo se viste, los gestos que tiene y demás, dicen mucho de cómo es el orador y qué es lo que quiere transmitir. Entonces, también podemos resumirlo en lo que son las 5C del orador, que son crecer, crear, compartir, conmover y concretar. Por un lado tenemos a crecer,
que básicamente habla de cómo podemos transmitir mensajes y generar una madurez y sabiduría en esa transmisión de mensaje para nosotros mismos también poder crecer cada día, ser un mejor orador o orientarnos a que nuestra persuasión sea cada vez mejor, que nuestros mensajes lleguen más a las personas e impacten. También crear, como decíamos, como una obra de arte, todo lo que nosotros queremos transmitir, que realmente salga del corazón, que usemos los recursos que mejor nos parezcan según nuestra personalidad, con anécdotas, con metáforas, con analogías, con multimedia, etcétera, pero realmente poder ser nosotros los creadores, poder compartir también mucho de storytelling, de qué es lo que vivió uno, cuáles son los aprendizajes, cuáles son los errores, los aciertos que se tuvieron, etcétera. También lograr conmover, es decir, hacer sentir a las personas eso que vos sentiste o que realmente en carne propia puedan vivir las experiencias o las emociones internas del mensaje que se quiere transmitir. Y finalmente, concretar, es decir, tiene que terminar sí o sí con un call to action, un llamado a la acción fuerte, claro, conciso y donde las opciones tengan que ser sí o no. No tiene que haber lugar para la duda de si el mensaje quedó o no claro. La persona, el receptor, la persona que escuche tiene que salir de esa exposición convencido de que tiene que responder a una pregunta que es sí o no. Entonces, que realmente se pueda lograr este llamado a la acción, que es como la invitación a llevar a cabo todo eso que uno quiso transmitir con el mensaje. También, cuando hablamos de oradores, hablamos de barreras. Dentro de esas barreras podemos mencionar a 3, hay obviamente muchísimas más, pero podemos mencionar al nerviosismo, a los problemas de dicción y al miedo. Dentro de lo que es el nerviosismo, básicamente, antes que nada, estas 3 cosas son sumamente naturales y son cosas que hay que identificar porque se parten desde el punto de aceptarlo, identificarlo, aceptarlo y realmente después de eso vamos a poder afrontarlo y mejorarlo. Entonces, por un lado tenemos el nerviosismo, que es estos pensamientos quizás negativos o de ansiedad que nos surgen frente a tener que exponer, también porque uno suele ponerse en un lugar de que quiere agradar al otro o agradar en el discurso que va a transmitir. Entonces, genera esto del nerviosismo, de la ansiedad y demás, que nos puede llegar a poner una barrera de salir o de expresar algún punto, alguna idea que se quiera hacer. También los problemas de dicción, que esto tiene que ver más con, por ejemplo, cómo se están trabando o utilizando expresiones como todo el tiempo o demás. También con el tema de la respiración o de no saber qué pausas hacer. Esto también está asociado con una parte de fonoaudiología y demás. Es algo que tiene cura, obviamente que con práctica, no es una enfermedad ni nada, sino que se puede practicar. Y finalmente tenemos al miedo, que básicamente retoma esto de un poco el nerviosismo, el miedo de ser aceptado, de si mi mensaje va a gustar, no va a gustar, cómo es el público, cuantas más personas haya, quizás más necesidad o miedo tengamos de gustar, porque van a ser más las personas a las cuales vamos a tener que transmitir nuestros mensajes y más las personas a las cuales vamos a tener que persuadir que compra de lo que estamos diciendo. También dentro de las técnicas que podemos encontrar para llevar adelante esta oratoria nuestra, podemos mencionar a no memorizar, básicamente porque corremos el riesgo de quedarnos en blanco, entrar en pánico o no saber qué decir por una cuestión, cuando se estudia, que se memoriza y después llega quizás el momento y no logramos recordar nada. Entonces, no memorizar, poder sí estudiar y que se tenga conocimiento de cierta manera de lo que se está diciendo y también recurrir un poco a esto de ser práctico, de utilizar analogías y demás, pero es clave de no memorizar porque corremos el riesgo de trabarnos, de bloquearnos de cierta manera. También el control de la mente, básicamente lo que mencionábamos de los nervios, la ansiedad, el miedo,
está mucho acá adentro, entonces si nos convencemos de que va a ir bien, de que tenemos que orientarnos a la solución por más de que tengamos nervios, tengamos miedo, que realmente sepamos que todo eso lo vamos a poder superar y que realmente vamos a transmitir el mensaje que queremos transmitir. Entonces, mucho control de la mente también. La preparación, obviamente, de lo que se va a hablar, del tema, de el audiovisual, etcétera, poder estar preparado, no recurrir tanto a la improvisación. Relacionado con esto, la multimedia, que básicamente son los audiovisuales o las distintos medios que vayas a ocupar para reforzar tu mensaje, que sepas que por ahí vale más transmitir imágenes o gráficos o cosas por el estilo que todo un texto que quizás nadie lo vaya a leer, y poder apoyarte en ese material de soporte cada vez que tengas que dar una reojeada para ver de qué se estaba hablando, poder volver ahí. También el lenguaje no verbal, que es esto de las manos, de estar quieto, de moverse, etcétera. Por ahí es recomendado, si se está hablando o exponiendo frente a personas, que se puedan mover, ir y venir, que realmente las personas vean que se está entrando, por ejemplo, en contacto visual con las personas, que no se está actuando solo. Habla también esto del movimiento y de conocer a tu audiencia. Los siguientes, con conocer a tu audiencia hablamos en idioma ISECO básicamente lo que es el buyer persona. De realmente saber qué público es, si es un público joven, si es un público adulto, cuáles son sus gustos. Realmente conocerlos de antemano nos va a permitir estar más seguros de quiénes son las personas que van a estar ahí, a las cuales yo le tengo que transmitir mi mensaje y tengo que persuadir. Entonces nos vas a hacer sentir más seguros también de eso. También la interacción, como decíamos, este ida y vuelta, esto de hacer actividades, de hacer cosas donde tengan que levantar la mano o compartir su punto de opinión. También evitar los vicios del lenguaje, esto que decíamos de los y demás cosas que por ahí recurrimos. Quizás es mejor dejar espacios o programar que cada tantas diapositivas haya una pausa, un respiro para uno mismo, para darse tiempo a pensar, para tomarse un vaso de agua, etcétera. También utilizar el storytelling, como decíamos, poder transmitir las vivencias de uno mismo, cuáles fueron los logros, los aprendizajes, a qué cosas nos enfrentamos en algún momento de nuestra vida y qué sacamos de esa experiencia. Eso llega mucho a las personas porque se también hace transmitir emociones y las personas también lo empiezan a visualizar. Así que el storytelling también podría ser una técnica. Entonces, ahora para reforzar la actividad que hicimos hace un momento, donde hablaron sobre cuál de los 4 tipos de oradores presentados al principio se identificaban más, cuáles eran las cosas que querían mantener de ese tipo y cuáles eran las que querían tomar de los otros tipos. Ahora vamos a, ya que conocimos las técnicas, me gustaría que puedan tomar los tips y las buenas prácticas que hablamos en este momento para poder añadir a ese estilo que ustedes se crearon con las preguntas anteriores. Por ejemplo, ok, me gustaría tener en cuenta lo de storytelling, me gustaría tener en cuenta lo de no memorizar. Entonces, 3 minutitos para que ustedes puedan tomar nota de esos consejos, prácticas y tips para la oratoria y lo puedan dejar plasmado en la hoja de la actividad que hicieron anteriormente.
Súper, volvemos entonces, ahora sí, habiendo finalizado la actividad propuesta para complementar la anterior. Finalmente, me queda decirle que el proceso requiere de práctica, requiere de ponerse y animarse a hacer esas exposiciones, esas oratorias, y también de superación de barreras. Vamos a ir viendo que muchas cosas se van a ir quizás poniendo en el camino que nos van a impedir llegar a ejercer una oratoria más fluida, pero es todo cuestión de práctica. Yo en este momento lo estoy practicando con ustedes y realmente de eso se trata, de que el miedo no nos gane y que podamos realmente sacar todo de nosotros para dar la mejor sesión, la mejor reunión, la mejor, no lo sé, exposición, una conferencia que pueda haber y que obviamente les va a servir no solamente en el ámbito de IESEC, sino en sus vidas, cuando tengan que exponer alguna hora en la facultad, cuando tengan que presentar a su empresa en algún lado, etcétera, etcétera. Realmente la oratoria trae buenas prácticas y consejos de técnicas que se pueden mejorar, porque como decíamos, es algo natural, pero es algo que se puede desarrollar en todas las personas. Entonces, si prestaron atención, todas las imágenes de fondo son de IESECOS, tienen la descripción de en qué instancia y meeting internacional fue, todas fueron internacionales, y si bien todas son en conferencias, no son las únicas cosas donde exponen su oratoria dentro de IESEC, así que los invito a, si no se dieron cuenta de en qué meetings, en qué países y en qué años se llevaron a cabo, los invito a volver los videos para atrás, pero para que puedan ver que en estas instancias estos chicos estaban ejerciendo la oratoria y poniéndola en práctica. Así que finalmente, tomando el consejo y la práctica, solo les queda una pregunta para hacerles a ustedes y van a tener dos opciones de respuesta. ¿Van a tomar todas estas prácticas y técnicas para mejorar la oratoria a partir de hoy mismo? ¿Sí o no? Espero que les haya servido, chicos. Muchas gracias por tomarse su tiempo y nos vemos en la conferencia. ¡Chau!